Si necesitas convertir un vídeo horizontal a vertical para poder publicarlo en redes sociales, te voy a enseñar cómo hacerlo desde Canva. Para este proceso no es necesario tener la versión de pago de Canva, puedes realizarlo teniendo la versión gratuita. Lo primero que vamos a hacer es pulsar en crear un diseño y pulsaremos en tamaño personalizado. Lo que queremos es crear un diseño que tenga una relación de aspecto de tipo vertical de 9:16. Pero tenemos dos opciones de resolución. Podemos tener una resolución vertical de tipo Full HD o una resolución vertical de tipo 4K. Ambas resoluciones son admitidas por las redes sociales más populares, como son Instagram, TikTok, Facebook y YouTube Shorts. Si la resolución es de tipo 4K, vas a conseguir una mayor resolución y calidad, pero la aplicación va a tardar más tiempo en procesar el vídeo y en comprimirlo. Y si es de tipo Full HD, va a tardar menos. Pero tienes que tener en cuenta que la calidad del vídeo no va a depender solo de la resolución. Va a depender de con qué cámara se haya grabado el vídeo, con qué profundidad de bits, con qué calidad de color, con qué iluminación y también en qué resolución se haya grabado con esa cámara. Mi recomendación personal es que si el vídeo horizontal que tienes para convertir a vertical lo has grabado en una resolución de Full HD o inferior, el diseño vertical lo hagas también en Full HD. En cambio, si el vídeo horizontal que tienes lo has grabado en una resolución de 4K o superior, tienes ambas opciones. Puedes hacer un diseño vertical con una resolución 4K o también tienes la opción de hacer un diseño con una resolución Full HD y en ese caso estarías ganando un poco más de calidad y de detalle, porque estarías reduciendo la escala del vídeo. No cometas el error de querer convertir un vídeo horizontal que se ha grabado en una resolución de Full HD, convertirlo en un vídeo vertical con una resolución de 4K, porque estarás estirando demasiado la escala del vídeo y lo que vas a conseguir es perder calidad, detalle y resolución en el vídeo. Entonces, si quisieras que tu vídeo vertical tenga una resolución de 4K, vamos a medir las unidades del diseño en píxeles. Y en ancho vas a escribir un valor de 2160 píxeles. Y en alto, 3840 píxeles. Y al pulsar en crear un diseño nuevo, ya tendríamos nuestro diseño con una relación de aspecto vertical, pero con una resolución de tipo 4K. En cambio, si quisieras que la resolución sea de Full HD, en ancho escribiremos un valor de 1080 píxeles y en alto un valor de 1920 píxeles. Y pulsaremos en crear un diseño nuevo. Una vez creado el diseño, vamos a seleccionar el vídeo que queremos convertir a vertical. En mi caso, tengo este vídeo horizontal con una resolución de 4K. Seleccionamos el vídeo y lo importamos en el diseño. Canva automáticamente nos lo coloca así el vídeo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar los extremos y estirar nuestro vídeo. Mientras lo vamos estirando, lo vamos colocando en el centro. Y tenemos que asegurarnos que nuestro vídeo ocupe toda la resolución del diseño, que no nos queden franjas blancas. Después podemos desplazar el vídeo de izquierda a derecha para poder centrarlo. En este vídeo lo importante está justo en el centro del vídeo, que sería la torre de la iglesia. Gracias a estas líneas que nos marca Canva podemos saber si estamos justo centrando el vídeo en el centro. Y de esta manera ya tenemos convertido nuestro vídeo horizontal a un vídeo vertical. Solo nos quedaría exportar el vídeo. Pulsaremos en la parte superior derecha en compartir, pulsaremos en descargar, seleccionaremos el tipo de archivo vídeo MP4 en alta calidad. Justo debajo en la opción de calidad nos indica que es un vídeo con una resolución de 1080 Full HD y pulsaremos en descargar. Y una vez descargado podemos comprobar cómo tenemos nuestro vídeo horizontal y el mismo vídeo convertido a vertical, listo para poder utilizarse en las plataformas de redes sociales. Si te estás preguntando si este procedimiento lo podemos realizar en la aplicación de Canva del teléfono móvil, la respuesta es que no hay ningún problema. Como puedes ver, aquí tengo abierto el diseño en mi teléfono de móvil y mientras desplazo el vídeo se sincroniza automáticamente y en el ordenador puedo ver cómo estoy haciendo los cambios desde el teléfono móvil. Y el proceso es el mismo, creamos el diseño con la resolución que queramos, importamos el vídeo y estiramos la escala del vídeo hasta ocupar toda la resolución de aspecto y que no nos quede ninguna franja vacía del diseño. Después centramos nuestro vídeo y solo faltará exportarlo. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.